That's Venus Williams. Remember that name? No se puede hablar de la historia del tenis profesional sin nombrar a las hermanas Serena y Venus Williams, pero este filme nos cuenta cómo hubo un hombre que desde que ellas nacieron sabía lo que iban a llegar a ser, formando con sacrificio, compromiso y esfuerzo a las dos grandes estrellas del tenis. Richard Williams era un hombre que vivía junto a su esposa Brandy y sus 5 hijas en una modesta casa del barrio Compton en el estado de California. Richard se describe a sí mismo como un buen aprendiz. Una persona que cuando está interesada en algo aprende cómo funciona y cómo lo hacen los mejores del mundo. Y eso fue lo que hizo con sus hijas. Las convirtió en las mejores del mundo. El plan de Richard literalmente consistía en 78 páginas, que ideó al ver el desempeño y el pago de una jugadora profesional de tenis en su juventud. Richard sabía que quería que sus hijas fueran exitosas y creía en su método para lograrlo. Alerta de spoiler. Las hermanas Williams parecían ser muy competitivas y enérgicas desde temprana edad, lo cual trabajaba a favor de Richard, quien las llevaba día con día a distintos parques para practicar el deporte mientras su esposa trabajaba un turno completo de día y él trabajaba como seguridad por las noches. Las 5 chicas ayudaban en la preparación del área de entrenamiento con su característica energía y bajo la supervisión de un estricto Richard, pero quienes destacaban entre las 5 hermanas en este deporte eran sin duda Serena y Venus, a quienes no solo entrenaba en la cancha de tenis, tenía también la inquietud de entrenarlas en medios de comunicación. Estaba seguro de que sus hijas iban a ser tan famosas que quería que se sintieran cómodas delante de la cámara desde pequeñas. E incluso las llevaba por entre las calles de los suburbios donde se encontraban las mejores casas para que se convencieran de que una casa como esa sería suya en algún momento, diciéndoles mientras admiraban las residencias de sus sueños que el ser más fuerte y peligroso de la tierra era una mujer que sabía pensar. Richard solía buscar entrenadores que quisieran patrocinar las prácticas de sus hijas debido a su situación económica y el hecho de que ya no quería que sus hijas estuvieran expuestas todo el tiempo en los lugares públicos de su barrio, donde algunas veces llegó a meterse en problemas por defenderlas ante un grupo de delincuentes juveniles que les faltaban el respeto. Aunque Richard tenía mucha fe en el talento y propósito de sus hijas, de vez en cuando se encontraba a sí mismo en situaciones que harían a cualquiera perder la fe, desde rechazo por su estatus social hasta por su color de piel. Pero un día Richard decide tomar un paso arriesgado. Se presenta directamente en el entrenamiento de 2 tenistas profesionales con un objetivo en mente: mostrarle al entrenador de renombre, Paul Cohen, el gran talento que sus hijas tenían. Y de alguna manera, aunque al inicio estaba renuente, el entrenador termina por aceptar. Ve algunos de los movimientos de las jóvenes en el deporte y procede a decirle a Serena que tome asiento, exigiéndole un poco más a Venus, quien parecía tener algo particularmente especial en su desempeño, además de ser un poco mayor que Serena. Al terminar, el entrenador se acerca a las jóvenes preguntándole cuál es su propósito en el deporte, a lo que Venus responde que es el ganar el prestigioso torneo de tenis Wimbledon, pero más veces de las que alguien haya ganado, asegurando que lo lograría, mientras que Serena le pregunta como quién es que quiere jugar y ella responde que más bien quiere que las personas deseen jugar como ella. El talento y la determinación de estas jovencitas convenció al entrenador, pero había un problema: él solo podría entrenar gratis a una de las chicas y esa era Venus. Richard y Venus acuerdan grabar todos los ejercicios del entrenador Cohen, mientras que en el parque de su colonia Serena no se quedaba de brazos cruzados entrenando más fuerte que los días anteriores junto a su madre. Por recomendación del entrenador Cohen, Venus comienza a jugar en el circuito junior de tenis, lo que le agregaría horas de práctica a su currículum, además del manejo de sus emociones en competencia. Y no solo para Venus, sino también para su padre, quien la observaba competir desde fuera de la cancha más nervioso que nunca. Venus comienza a arrasar en las competencias de jóvenes, donde su padre destacaba entre los demás por ser un padre amoroso a diferencia de los demás padres que solían ser demasiado estrictos y un poco humillantes con sus hijos delante de todos. Y la rectitud de Richard se veía reflejado en sus hijas, a quienes siempre les recalcaba que ganaran o perdieran debían tener una actitud neutral. E incluso el día que Venus ganó el torneo de jóvenes, las abandonó en una tienda porque no dejaban de presumir en el camino de regreso a su casa. Pero no te preocupes, no se fue ni a una cuadra, no las dejó para siempre. Días después, Richard, Serena y Venus vuelven de una práctica que tuvieron en el parque bajo la lluvia, donde su padre les mostraba cómo se comportaba la bola de tenis en un ambiente como este, y en su casa se encuentran en un equipo de servicios sociales, al cual sin duda alguna había llamado su vecina, aquella que creía desde hace tiempo que los padres de la chica las explotaban entrenándolas tanto.
Richard se molesta al ver a estas personas en su casa, pero no tarda en decirles que estas niñas son las mejores de su clase, que había futuras abogadas, médicos y tenistas en esta habitación, y que permitiría que tocaran su puerta para cuestionarlo las veces que quisieran, pero jamás permitiría que tocaran para decirle que alguna de sus hijas había perdido la vida por salir con un pandillero peligroso de su barrio. Venus continúa practicando en los circuitos juveniles, desempeñándose cada vez mejor, pero en esos días una curiosa Serena no puede aguantarse las ganas y se inscribe en una competencia, llevándose un premio e impresionando a todos a su alrededor, quienes elogiaban a Richard diciéndole incluso que debía haberlos advertido antes que no solo tenía una ganadora, sino dos del mismo calibre. Pronto comienzan a llegar ofertas de representación para Venus, pero Richard era demasiado perspicaz, no solo un buen entrenador, sino también un hombre de negocios, que sabía que el talento de sus hijas no tenía precio. Pero la preocupación de Richard no solo se trataba del dinero, realmente él quería que sus hijas no tuvieran la presión de jugar profesionalmente a esa edad. Él quería que Venus y Serena fueran unas niñas que disfrutaran su infancia, optando incluso por abandonar las clases con el entrenador Cohen, quien los estaba presionando para que consiguieran un representante. Pronto Richard consigue que otro entrenador de renombre entrene a las chicas, Rick Macy, quien le ofrece a la familia un contrato de entrenamiento y representación por el 15% de las ganancias de la carrera de Venus y Serena, pero Richard le aclara que para que pudiera entrenar a sus hijas, él quería que toda la familia se fuera junta a Florida, donde se encontraba el club campestre de Rick Macy. Toda la familia de Richard menos su hija mayor se mudan a Florida, y después de un largo viaje en carretera, Rick Macy les da la bienvenida al club, presentándoles incluso a las niñas a Jennifer Capriati, una campeona mundial a quien las jóvenes le tenían una gran admiración. Pero había algo que Richard no había esclarecido con Macy antes de llegar aquí. No le había dicho que sus hijas no competirían en el circuito junior ni en ninguna otra competencia hasta que fueran profesionales, diciéndole que ellas tendrían la adolescencia más normal posible, enfocándose en divertirse y estudiar, lo cual por supuesto saca de sus casillas a Macy, quien se contiene únicamente porque puede ver el gran potencial de las hermanas Williams. Los años pasan y las chicas se entrenan de manera regular en el club mientras llevan una vida normal, pero la pequeña Venus de ya 14 años tenía la inquietud de participar en torneos, ya que sentía que el no estar participando en torneos junior como los demás niños de su edad la dejaba en desventaja para el futuro. Así que convence a su entrenador de que le diga a su padre que la deje hacerlo, y Richard le promete a Macy que lo iba a pensar. Pero un día, escuchando las noticias, se da cuenta que la tenista Jennifer Capriati, aquella que tanto admiraban sus hijas y conocieron el día que llegaron a este club, había sido arrestada por posesión de sustancias ilegales a sus 18 años. Esta noticia hace que Richard cancele la práctica del día siguiente para llevar a sus hijas a Disney World, intentando que ellas fueran lo más felices posible antes de entrar a este mundo de adultos, negocios y estrés que les esperaba. Después de una larga discusión con su esposa Brandy, ella le dice a Richard que tiene que dejar sus temores y su ego para que sus hijas fueran libres, lo cual abre el corazón de Richard hacia su hija Venus, y le cuenta que alguna vez cuando era joven su padre lo mandó a pagar una deuda a una persona blanca, y en ese horrible tiempo las personas de color no tenían permitido tocar a los blancos. Cuando Richard le dio el dinero a ese hombre, por accidente rozó un poco su mano, y él, junto con sus amigos, comenzaron a golpearlo. Richard vio a lo lejos a su padre, quien huyó de la escena para no defenderlo, dejándolo con 3 adultos golpeándolo en el suelo. Richard quería que su hija entendiera que su padre no lo protegió, y por lo tanto él quería ser un padre que sí fuera capaz de proteger a sus hijas, además de decirle que al practicar ese deporte no solo representaba a su familia, sino a todas las chicas y adolescentes de su comunidad en un deporte dominado por competidores blancos, a lo que Venus, convencida, le dice que nunca lo va a defraudar. Después de más de 3 años desde su última competencia, Venus vuelve a inscribirse en un torneo, y justo el día antes de su participación, un agente de Nike le ofrece un contrato por $3 millones, el cual no aceptan, ya que Richard creía que con 10 años de trabajo duro y entrenamiento, por supuesto no iban a aceptar la primera oferta que les llegara. Venus vence a su oponente en el primer partido, lo cual hace que Nike le ofrezca $1 millón más que al principio, pero aún así Richard no acepta, dejando abiertas sus posibilidades, ya que tenía fe que su hija también vencería a su siguiente rival, lo cual aumentaría mucho más el valor de la carrera de la joven. Venus se enfrenta a Aranza Sánchez Vicario, la número 1 del mundo. La joven se mantiene a la cabeza en el primer set, pero su oponente pide tiempo para ir al baño y se tarda casi 10 minutos. Esto con el afán de desconcentrar muchísimo a Venus y que perdiera la racha que llevaba, lo cual
parece funcionar. Venus pierde la competencia contra Arantxa y su padre la reconforta diciéndole que nunca había estado más orgulloso de ella. Le había dado guerra por 2 horas a la mejor jugadora del mundo. La familia entera sale de la pista de tenis acompañando a Venus, pero cuando abren las puertas se encuentran con algo que no se imaginaban. Venus se convirtió en la inspiración de muchas jóvenes de su edad, quienes la esperaban fuera coreando su nombre, orgullosas de lo que había logrado en la cancha. Y no solo ellas aclamaban el nombre de Venus, Nike y todas las marcas de deportes estaban ahora interesados en patrocinar a la próxima estrella del tenis. Y unos meses después, con tan solo 15 años, Venus firmó un contrato con Reebok por $12 millones. Y el resto sobre las hermanas Williams es historia.